Yo tengo en la línea telefónica al director del centro, Agustín Pro, Mario Patrón, quien estuvo ahí. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Jorge, buenos días. Saludos a ti y a tu auditorio. Estuvo un poquito abrupto el final de la reunión, ¿no? Pues, digamos no abrupto, Jorge. En realidad fue una reunión en donde se hicieron distintos intentos para avanzar en acuerdo sobre puntos concretos. Y en realidad el final de la reunión pues es consecuencia de que no se advertía la oportunidad de seguir dialogando con pautas de avances, pero no es de ninguna manera el rompimiento de ningún diálogo. Hoy hay reunión con el secretario de Gobernación, el próximo martes hay reunión con la procuradora, pero además hay la disposición entre Cancillería y los padres y madres de seguir dialogando tanto aquí en México como en la oportunidad de una audiencia o sesión de trabajo en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Jorge, hay un preacuerdo de la Comisión Interamericana, el gobierno federal mexicano y los padres y madres sobre disposiciones generales de lo que debería de ser el mecanismo. El 21 de junio recibimos una notificación de la Comisión Interamericana con 7 puntos muy concretos que desde la perspectiva de la Comisión tendrían que formar parte del mecanismo. Cosas muy concretas como acceso pleno a toda la información vinculada con el caso, la existencia de un equipo operativo que pueda tener estancias en México, en nuestro país, dependiendo de las necesidades del caso, la oportunidad de que el relator de país o otros comisionados puedan venir cada 2 meses, y sobre eso es lo que querían los padres y madres el día de ayer, tener avances con la canciller. Tenemos que reconocer, Jorge, que desde el 19 de mayo hemos venido construyendo de manera bastante efectiva con la Cancillería estas pautas de consensos generales sobre el mecanismo. Y por eso, justo valorando que sabemos el conocimiento que tiene la canciller de la agenda de derechos humanos y del valor democrático que significa para México los mecanismos internacionales, es que teníamos la expectativa de poder avanzar ya en las concreciones, en el tejido fino de la implementación del mecanismo. Sin embargo, no vimos del otro lado la oportunidad de voluntad política para entrar a esas discusiones, y por eso es que se generó la distancia y la necesidad de que hubiese un alejamiento en función de la reunión de ayer, pero con la claridad de ambas partes de seguir con la disposición de dialogar, y esperemos de que pronto, en las siguientes semanas de este mes de julio, podamos estar hablando ya de la implementación del mecanismo. Pero entonces, ¿por qué hubo una especie de conato de plantón afuera de la Secretaría? No, bueno, los padres y madres llevan 1 año y 9 meses buscando a sus hijos sin que tengan certeza de su paradero, Jorge. Y la importancia, la relevancia de este mecanismo de seguimiento es consecuencia del proceso de asistencia técnica del GIEI, que, como tú sabes, emitió 2 informes con recomendaciones concretas y que cuestionan de alguna manera la teoría central del caso de la PGR. El propio gobierno federal ha tenido que modificar su posición en donde pretendía explicar Ayotzinapa a partir del basurero de Cocula, y han aceptado que el basurero no explica todo el caso de Ayotzinapa, que los estudiantes fueron divididos en grupos y que por lo menos existieron 2 rutas de desaparición. Para los padres, en ese sentido, es sumamente relevante el mecanismo de seguimiento, porque permitiría justo dar cuenta, monitorear la implementación de las recomendaciones del GIEI. Y después de 1 año, 9 meses, donde no han recibido respuesta sobre el paradero de sus hijos, pues desde luego que hay una pauta de denuncia y de reclamo, pues frente a una reunión en donde se tenía la expectativa de tener avances más significativos. Entonces, eso explica su decisión de ponerse en plantón indefinido afuera de la Cancillería, pues para elevar su exigencia de que se necesita coronar la implementación del mecanismo, tejido fino que yo te decía, que tiene que ver con la existencia de un equipo operativo, con visitas periódicas, con la oportunidad de tener acceso a la información, que
fueron temas torales sobre los cuales no obtuvimos respuesta el día de ayer, Jorge. Estoy hablando con Mario Patrón, el director del Centro Agustín Pro. ¿No impacta la actuación de, pues, tengo entendido que son dos especies de visitadores que están solicitando puedan, pues no solo venir, da la impresión de que les gustaría que casi que se quedaran aquí de manera permanente? Y mi pregunta es la siguiente: los problemas presupuestales que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no afectan su actuación en todo esto. Bueno, en medio de este proceso de diálogo, Jorge, pues salió a la luz pública la crisis presupuestal de la Comisión Interamericana. Sin embargo, parte de los acuerdos avanzados entre la Comisión y el Estado mexicano es la claridad de la financiación de este mecanismo. Es decir, la crisis institucional financiera de la Comisión Interamericana no está vinculada con la oportunidad de implementar este mecanismo. Nosotros entendemos que habrían los recursos para esto. En realidad... Pero esos recursos, ¿de dónde salen? ¿Los paga el gobierno mexicano, pues? Bueno, la Comisión Interamericana es un órgano de estados, Jorge. Sí, es un órgano de estados que forma parte de la Organización de Estados Americanos y que se mantiene con aportaciones de los estados. En ese sentido, pues entendemos que es posible que salga de las aportaciones del Estado mexicano o de otro tipo de aportaciones. Esa no ha sido la discusión en términos de la oportunidad de implementar el mecanismo, sino la discusión ha estado en términos de otras reglas de operación que podría tener el mecanismo, repito, como el acceso a la información vinculada con el caso, o la oportunidad que tanto el equipo operativo de este mecanismo como los propios comisionados puedan tener visitas y estancias en nuestro país. Digamos que esos son los dos ejes o temas torales en donde no se pudo avanzar el día de ayer, Jorge. Sí, y estarás de acuerdo conmigo, Mario. Estoy hablando con Mario Patrón, el director del Centro Agustín Pro, que lo que realmente es urgente en este asunto es llegar a lo que los americanos dicen closure, ¿no? A una certeza por parte de los padres de qué fue lo que pasó con sus hijos. Sin duda alguna, Jorge, o sea, la obligación principal para los casos de desaparición forzada que tienen los gobiernos, los estados, es dar con el paradero de las personas desaparecidas. Y eso significa arribar a la verdad, como tú dices. Se pretendió presentar una teoría de caso en donde el basurero de Cocula explicaba todo el caso de Ayotzinapa, y sin duda es una teoría de caso que no ha tenido asidero científico y que no explica la complejidad de los distintos hechos vinculados con la desaparición de los estudiantes. Por eso es que el mismo día de ayer no había duda en el propio discurso y mensaje de la canciller de que los estudiantes hay que seguirlos buscando y que se tiene que determinar la verdad, ¿sí? Por eso es que... ¿Han dejado de seguirlos buscando, dirías? La investigación sigue en curso, Jorge. Justo ahora estamos en diálogo con la Oficina de Investigación de la PGR sobre próximos operativos de búsqueda, ¿sí? El asunto es que la búsqueda tiene que estar en función de un trabajo previo de inteligencia en donde se establezcan posibles lugares de paradero, ¿sí? Entonces, por eso te decía justo que no estamos hablando de un rompimiento, sino estamos hablando de una distancia a partir de una reunión donde no se avanzó, pero hay acuerdos previos sobre la dimensión genérica del mecanismo, es decir, que a los estudiantes se les tiene que seguir buscando, que se tiene que establecer la verdad, que se tiene que establecer atención y reparación para las víctimas del caso, que son las medidas cautelares, que tiene que existir el mecanismo, que ese mecanismo tiene que estar a cargo del relator del país. O sea, ya hay acuerdos generales, pero lo que no se pudo avanzar el día de ayer fue justo a los concretos de operación. Esperemos que en las próximas semanas, Jorge, a partir de las
siguientes interlocuciones que pudiéramos tener con el gobierno federal en México o incluso en Washington con la Comisión Interamericana, podamos arribar a acuerdos. Para los padres y madres es fundamental la continuidad de la cooperación internacional en el caso, porque en esa medida es lo que les da certeza de la actuación de las instituciones, porque tú sabes que estamos frente a una investigación pues sumamente cuestionada. Muy bien, Mario, pues te agradezco mucho y nos mantendremos en contacto a ver cómo les va con Gobernación hoy. Con todo gusto, Jorge, estamos para servirte a ti y saludos a tu auditorio. Gracias, Mario. Mario Patrón, director del Centro Agustín Pro de Derechos Humanos.